Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy nos damos una escapadita de todo lo que hacemos cotidianamente en este canal, que es básicamente subir gameplays de juegos móviles para presentarles en el día de hoy un poco de lo que a mí personalmente me apasiona en la vida real, y es pues la robótica, un campo industrial que pues la verdad ha estado sorprendiendo en estos últimos años con la presentación de varios e increíbles robots que prácticamente parecen humanos y que también pues prácticamente hacen tareas muy cotidianas y que están pues logrando llegar a límites que antes pues no eran fáciles de imaginar, chicos. Y en esta ocasión pues el día de ayer, chicos, una empresa llamada Figure ha presentado ya oficialmente su último desarrollo de robot humanoide, que básicamente es el Figure 2, chicos. Un robot que wow, me sorprendió muchísimo a tal punto de que dije, miren, lo voy a mostrar en mi canal para que vean los límites a los que estamos llegando en este ámbito de robótica, chicos. Prácticamente un robot que me dio pánico, chicos. Me dio un poco de temor de que más adelante, en unos próximos años que ya no se ve ni muy lejano, prácticamente los robots van a reemplazar totalmente a la humanidad, porque este robot que han presentado, que ya existe, o sea, no es que es un prototipo que no se ha probado, no, se ha probado directamente y que prácticamente hace las tareas de un humano y wow, eso me pone a mí un poco a pensar qué va a pasar con la humanidad. Entonces vamos a mostrarles en el día de hoy el Figure 2, chicos. Un nuevo robot, prácticamente un humanoide, ¿eh? Yo les digo así, humanoide. Esta cosa es un humano, pero de metal. Como si de la película Yo Robot se tratase, chicos, ahí lo tienen, el Figure 2, el nuevo robot prácticamente humano que han presentado esta compañía Figure. Chicos, la verdad es que es sumamente interesantísimo. Ahora vamos a analizarlo, pero antes de continuar, pues para todas aquellas personas que están viendo este video y se piensen que esto es simplemente una animación 3D, pues simplemente edición o inteligencia artificial creando un video, pues chicos, déjenme aclararles desde ya que no, esto es una realidad y este no es el primer robot. Sí hay varios ya robots que están en desarrollo y que han sido pues también testeados y probados en la vida real. Inclusive ya hay uno que se vende por ahí libremente, de venta comercial, venta libre, un cuadrúpedo. Pero en esta ocasión pues estamos viendo el avance gigantesco de los robots a dos patas que prácticamente imitan o son un humano prácticamente, simplemente pues que son electrónicos de metal. Entonces, chicos, les voy a analizar este robot en base a mi conocimiento. Pues primero que nada es un robot que todavía no está a la venta, no se sabe cuánto va a costar ni nada.
pero sí se sabe que ya está en pruebas finales de desarrollo. Este robot viene enfocado más que nada para aquellas empresas de producción masiva, como por ejemplo las fábricas de autos que tienen pues tareas pesadas y que quieren pues optimizar su rendimiento operacional. Entonces este robot integra pues inteligencia artificial de última generación en sus sistemas de aprendizaje, etcétera, porque sí, desde ya te digo, aprende, el robot aprende, y también integra pues por supuesto articulaciones prácticamente humanas, porque este robot integra un diseño de manos de cuarta generación con, atentos, 16 grados de libertad, prácticamente una mano humana, dedos que son totalmente articulables y libres para manipulación de cualquier tipo de objeto. También viene equipado con 6 cámaras de inteligencia artificial, ¿vale? Equipados totalmente. También acá, como puedes ver, tenemos un caminar muy, pero muy fluido para lo que es un robot, ¿ok? Tenemos un cómputo de 3x de inteligencia artificial para abordar pues diferentes tipos de tareas. También por acá pues nos dicen que tenemos una de las cosas que más me sorprendió, y es que tenemos razonamiento voz a voz. Es decir, que tú puedes interactuar con este robot como si de otra persona se tratase, ¿eh? Hace un tiempo atrás fue presentado un robot también, pero ese era un robot que te hablaba a través de una persona que estaba remotamente. Acá no, acá es el mismo robot sin ningún tipo de control con otra persona que te esté hablando, sino que tú vas a entablar una conversación con una máquina. Sabemos que la inteligencia artificial en los últimos años, principalmente en este 2024, se ha destacado muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, por acá nos hablan un poco de el testeo que se le hizo a este robot Figure 2, que fue en una planta de producción de BMW, chicos, en la cual pues este robot demostró una manipulación 100% autónoma con colocación aprendida. Es decir, el robot está aprendiendo a medida de que está realizando diferentes tareas. Esto, por supuesto, con la inteligencia artificial que lleva integrada en sus ordenadores, por decirlo así. También por acá nos dice que en la manipulación el robot se corrige. Si él nota que está haciendo algo mal, de inmediato su inteligencia artificial lo va a detectar y gracias a todas sus articulaciones va a poder corregir todo lo que esté haciendo mal este robot. Es decir, que tiene una inteligencia que aprende a medida de que está avanzando en sus diferentes tareas que esté realizando en ese momento. Como puedes ver, esto suena peligroso para la gente. Chicos, ¿este representa un peligro para la humanidad? Bueno, a ver, yo analizándolo aquí vagamente, en mi humilde opinión, lo veo como que sí y no. Sabemos de que la tecnología hecha por el hombre es controlada por el hombre. Se puede salir de las manos, sí, pero yo fielmente creo en que todo lo que está hecho por el hombre es controlable por el hombre, ¿vale? Pero en este momento vamos a hablar con alguien que sí sabe de robot, ya que es un robot prácticamente, que mejor que ChatGPT, quien es una inteligencia artificial muy avanzada hoy en día. Así que vamos a hacerle unos cuestionamientos a esta inteligencia artificial, que es actualmente la más sofisticada de todas. Así que vamos a preguntarle primeramente a ChatGPT, ¿qué sabes de el Figure 2, el nuevo robot que parece un humano? El nuevo robot humanoide, conocido como Figure 02, es una versión avanzada desarrollada por la compañía Figure en colaboración con OpenAI. Este robot trabaja en la planta de ensamblaje de BMW en Carolina del Sur y es capaz de interactuar con humanos, realizar tareas de manipulación precisa y corregir errores de forma autónoma gracias a su inteligencia artificial avanzada. Figure 02 tiene un diseño más pulido y una mayor capacidad de cálculo e inferencia en comparación con su predecesor. Puede moverse a una velocidad de 1.2 metros por segundo, manipular objetos con manos que tienen 16 grados de libertad y cuenta con una batería de 2.25 kilowatts que le proporciona un 50% más de energía. ¿A qué público o a qué sector está prácticamente enfocado este nuevo robot? El robot Figure 02 está principalmente enfocado en el sector industrial, específicamente en el ámbito de la manufactura y ensamblaje. Actualmente se utiliza en la planta de BMW en Carolina del Sur, donde realiza tareas de manipulación precisa, como la colocación de piezas y la corrección de errores durante el proceso de ensamblaje. El objetivo es ocupar puestos vacantes y realizar trabajos que pueden ser peligrosos o físicamente exigentes para los humanos, mejorando la eficiencia y seguridad en el entorno de trabajo.
¿Tú crees que este robot represente algún riesgo para la mano de obra humana? La implementación de robots avanzados como el Figure 02 en el sector industrial puede representar tanto oportunidades como riesgos para la mano de obra humana. Por un lado, estos robots pueden asumir tareas peligrosas o físicamente exigentes, lo que podría mejorar la seguridad y eficiencia en el trabajo. Además, podrían complementar el trabajo humano en tareas que requieren precisión y repetitividad. Por otro lado, existe el riesgo de que estos robots reemplacen ciertos puestos de trabajo, especialmente aquellos que involucran tareas repetitivas y manuales. Esto podría llevar a una reducción de empleos en esos sectores específicos, lo que puede tener un impacto en los trabajadores que ocupan esos puestos actualmente. Sin embargo, también podrían surgir nuevas oportunidades laborales en áreas como el mantenimiento, la programación y la supervisión de estos robots. En general, la adopción de robots en la industria requiere un equilibrio y una planificación cuidadosa para maximizar los beneficios mientras se minimizan los impactos negativos en la mano de obra humana. ¿Crees que es más barato tener mano de obra robótica o mano de obra humana? Determinar si es más barato tener mano de obra robótica o humana depende de varios factores. Los costos iniciales de adquirir y poner en marcha robots como el Figure 02 son altos. Incluyen el precio de los robots, la instalación, el mantenimiento y las actualizaciones de software. Sin embargo, una vez instalados, los robots pueden operar de manera continua, sin necesidad de descansos, salarios, beneficios o vacaciones, lo que puede reducir significativamente los costos operativos a largo plazo. Por otro lado, la mano de obra humana implica costos recurrentes, como salarios, beneficios, seguros y costos asociados con el bienestar y la seguridad de los empleados. Además, los humanos pueden realizar una gama más amplia de tareas que requieren habilidades cognitivas, creatividad y adaptabilidad, lo que aún no es plenamente replicado por robots. En resumen, aunque la mano de obra robótica puede ser más costosa inicialmente, puede resultar más económica a largo plazo en tareas repetitivas y específicas. ¿La inteligencia artificial que integra este robot representaría algún problema para la humanidad? La inteligencia artificial avanzada del robot Figure 02 tiene el potencial de plantear ciertos desafíos y riesgos para la humanidad, aunque también ofrece numerosos beneficios. Entre los posibles problemas están: 1. Desempleo. A medida que los robots asumen tareas repetitivas y manuales, existe el riesgo de que desplacen a trabajadores humanos, especialmente en sectores industriales y de manufactura. 2. Seguridad y control. Si los robots no están adecuadamente controlados y supervisados, podrían surgir problemas de seguridad. La dependencia excesiva de la inteligencia artificial sin los debidos controles puede llevar a situaciones imprevistas o errores. 3. Privacidad. Los robots con capacidades avanzadas de visión y procesamiento de datos pueden generar preocupaciones sobre la privacidad, ya que pueden recolectar y analizar grandes cantidades de datos del entorno humano. 4. Ética y responsabilidad. La toma de decisiones autónoma por parte de los robots plantea preguntas sobre la responsabilidad en caso de errores o mal funcionamiento. Determinar quién es responsable en estas situaciones puede ser complejo. A pesar de estos riesgos, la inteligencia artificial también puede mejorar la eficiencia, la seguridad en el trabajo y la capacidad para realizar tareas peligrosas o físicamente exigentes. La clave está en implementar estas tecnologías con una supervisión adecuada y en un marco ético que minimice los impactos negativos en la sociedad. ¿El uso de los robots y de la inteligencia artificial está regulada por los gobiernos o es de libre albedrío? Sí, el uso de robots y la inteligencia artificial está cada vez más regulado por los gobiernos en varias partes del mundo. Estas regulaciones buscan garantizar la seguridad, la privacidad y la responsabilidad en el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Ahí lo tienen, amigos, algunas preguntas básicas que le he realizado a la inteligencia artificial más avanzada hasta el momento, ChatGPT, sobre este robot nuevo que me ha sorprendido muchísimo y que personalmente es un ámbito que a mí me apasiona muchísimo, el ámbito de la robótica. Pero este robot pues me ha llamado mucho la atención, principalmente porque integra una IA que básicamente es un cerebro humano, el cual aprende, corrige sus errores y prácticamente vas a conversar con este robot voz a voz
de forma autónoma, chicos. Es un robot que está, repito, en desarrollo, pero que me ha fascinado muchísimo porque esto nos encamina a un futuro muy, pero muy de dos caras, brillante y un poco oscuro, ya que esto, por supuesto, puede que a algunas personas les aterrorice un poco, pero a mí, como fanático de este ámbito, la verdad es que esto me hace volar la cabeza porque recuerdo muchas películas como Yo Robot y como otras películas de robot que la verdad es que muestran un futuro muy envidiable, pero que hoy en día, al parecer, está cada vez más cerca ese futuro tan avanzado tecnológicamente, y que esperemos pues que nunca se salga de las manos todo esto. Por supuesto que, como lo dije antes, todo lo que es creado por el humano siempre va a ser controlado por el humano, al menos así lo veo yo. Pero créeme que si alguna vez un robot falla y pretende tirarme un tanganazo en la cabeza, créeme que por ahí mismo lo llevo a la fundidora de metal. Déjame saber tú en los comentarios qué opinas sobre este nuevo robot humanoide y qué opinas en general sobre la tecnología tan avanzada que estamos viendo en el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial, que hoy en día está siendo más noticia y que cada vez va tomando más y más fuerza en nuestro diario vivir. Nos vemos en un próximo video, amigos, y espero que les haya gustado este. Si quieren saber un poco más o que les traiga un poco más de videos sobre esto de tecnología, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios también. Hasta la próxima, chao.